Nuestros invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo. Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales. Enseguida, saliendo de allá mismo, otro grito torció por el recodo de la barranca, volvió a rebotar en los paredones y llegó todavía con fuerza junto a nosotros. ¡Viva mi general Petronilo Flores! Nosotros nos miramos. El llano en llamas, texto del mexicano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, escrito el año 1953, que consta de 17 relatos breves que este fotógrafo, guionista y escritor mexicano nos entregó 2 años antes de entregar su única novela, texto considerado uno de los textos cumbre y fundamentales en la literatura latinoamericana y mundial, Pedro Páramo. Trascendental. El trascendental Pedro Páramo. El trascendental Pedro Páramo. Sí. Aduanero, Bernardo Cienfuegos. Yes. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí, tristes. Solos y abandonados. Solos y tristes, porque claro. Niño Cristian, hay que anunciar que Niño Cristian ha sido presa de una peste. Sí, y creemos que en su fiebre está buscando a su padre. Sí, se llama Niño Cristian Preciado. Claro. Y quizás está en Comala para buscar a su padre, tal Pedro Páramo. Oye, bueno, nos encontramos esta noche, Bernardo, solo los dos, en una noche otoñal, desolada, como bien tú decías, tal como las letras de este escritor mexicano, que es considerado yo no sé si él se consideró, porque él, que tuvo una vida bastante azarosa, él nació en Sayunta, en Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y fue uno de los hijos de la Guerra Civil Mexicana. Él vivía con su familia, en la guerra mueren su abuelo y su padre, y poco después, antes de que él tuviera 10 años, muere su madre. Lo que significa que solamente al quedar parientes muy lejanos, él va a dar un orfanato, claro, donde vive una vida que, según sus propias palabras, los convierte en un ser en que la tristeza y lo que lo constituye es esta soledad, la pampa, este paisaje de la sierra mexicana, ¿cierto?, en permanente desolación. Sí, él, bueno, si uno lo ve en esa retrospectiva que tú estás planteando, él era un fiel reflejo del lugar donde habitaba. Una persona dura, que ciertamente el espacio árido y desolado se reflejaba muy bien en sus sentimientos, y uno lo puede encontrar en sus textos. Ciertamente él escribe una novela, escribe estos cuentos y se posiciona como el más importante en su momento de todo lo que eran los narradores mexicanos, pero además desde una perspectiva que era muy particular, porque primero es siempre desde esta nostalgia, de esta tristeza, de esta melancolía, pero también
con esto tan propio que era el lenguaje de los mexicanos, de la gente, de los pobladores, que está cargado de un imaginario muy propio y que sin embargo logró trascender a la frontera. De hecho, Juan Rulfo es mencionado como antecedente de Gabriel García Márquez. O sea, Gabriel García Márquez mismo señala que su gran antecedente en la creación del realismo mágico es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Borges menciona a Rulfo como uno de sus lecturas habituales. Pedro Páramo es una novela que tiene 100 páginas en que hay una construcción estética que es absolutamente trascendente y superior, como tú decías. Claro. Mario Vargas Llosa también lo ha señalado como un antecedente de su propia obra. Y fíjate tú que El Llano en Llamas, que este conjunto de relatos aparece publicado 2 años antes que Pedro Páramo, el año 1953. Podemos decir que en Juan Rulfo nosotros encontramos una perfecta, desde mi opinión, una perfecta conjunción entre una estética, porque Pedro Páramo es casi una novela lírica, y cuando uno lee estos cuentos, que son cuentos brevísimos, cada uno tiene 5 páginas, 3 páginas, 10 páginas, cuando mucho, hay una estética que es absolutamente lírica, este ambiente onírico, la cosa seca, la sierra, como tú dices, él se convierte en el paisaje que habita, y que a nosotros nos refiere a un lugar propio también, ¿cierto? Esta sequedad del paisaje, la osquedad de los habitantes, está poblado estos personajes que nunca te enteras, o bien te terminas por enterar que están todos muertos, no tienes muy claro si están vivos o están muertos, bueno, él escribe estos 2 textos y luego vuelve a su oficio de agente aduanero. Claro. De hecho, centrándonos un poquito en lo que es El Llano en Llamas, este grupo de cuentos que parten siendo 15 y después se le suman 2 más. Oye, espérate, decir que nosotros, porque no podemos hablar de los 17, nos fijamos, ¿cierto?, en 4 relatos que son Lubina, No oyes ladrar los perros, El Llano en Llamas y Es que somos muy pobres. Claro. En ese sentido, lo primero importante, que en general los textos, insisto, para no entrar en todos, porque no estaríamos 3 o 4 programas hablando de Rulfo y sin problema, son un reflejo de la identidad nacional de México, ya como decían hace un ratito, el tema de la identidad, el reflejo de las características propias de los habitantes de esta sierra, de estos lugares áridos. Se nos muestran muy claramente. Segundo, lo que llama la atención es que ya nosotros vemos este primer atisbo de lo que va a ser 2 años después el Pedro Páramo, con este lenguaje que es bastante sofisticado, que tal como dices tú, produce mucha evocación, ¿ya? Que no solamente se queda en el espacio que nos está mostrando, que es México, sino que uno lo puede asociar a cualquier espacio, ¿ya? Que va más allá del sujeto mismo que nos está narrando. Y que lo convierte en un clásico. Y que eso lo convierte en un clásico. Y también nos muestra el tema del fracaso. El fracaso como algo que es ineludible en la existencia humana. Fracaso, todos estos cuentos nos hablan de una u otra forma de que la gente finalmente no puede luchar contra lo que supuestamente debería lograr, que son sus metas, sus cosas. Por ejemplo, nos muestra uno de los primeros cuentos que se llama Nos han dado la tierra, que es el segundo con el que empieza. Nos dice, oye, la Revolución Mexicana fracasó. Primer tip. Y segundo, además de fracasar una reforma agraria, lo que hacen es entregarle tierra a la gente que no sirve para nada, ¿ya? Por lo tanto, ya desde un inicio nos están mostrando cómo todo está mal, y a pesar de eso la gente tiene que moverse, la gente tiene que buscar las formas para sobrevivir, agruparse en estos pequeños pueblos que son como los oasis de la Sierra Mexicana. De la Sierra Mexicana, que son oasis de salvación para la existencia humana. Es una cuestión súper interesante. Es súper interesante cómo se cruza lo estético con lo político. Sí.
Yo la semana pasada, cuando tuve la posibilidad de conversar con la escritora nacional Diamela Eltit, también ella refiere como uno de los grandes referentes de su obra, Juan Rulfo, y tuve la posibilidad en particular de preguntarle, claro, y ella me hablaba de primero de este cruce entre lo estético y lo político que tenía Rulfo en su obra, y además me hablaba de este cuerpo, ¿cierto?, que puede ser cuerpo país, claro, cuerpo Latinoamérica. Exacto. Y que en definitiva sigue, que es lo que lo convierte en y bueno, y si a esto tú le sumas una prosa que raya en lo lírico, que de verdad tiene momentos que son deliciosos. Cuando nosotros hace un par de años ya, cuando casi partíamos, hicimos Pedro Páramo. Ajá. Sí. Y yo les contaba en ese tiempo de que Rulfo decía que para entender Pedro Páramo uno tenía que leerlo 2 veces y la tercera vez en voz alta. Y la verdad es que eso se te da naturalmente, porque son textos tan ricos líricamente que uno empieza a declamar. Bueno, no sé si Hércules está dando la señal. Sí, está mirando, extraño. ¿El pelirrojo? Sí, todavía no sé si está vivo o está muerto, pero está mirando extraño. ¿Que no tiene emoción? No, es un pelirrojo sin emociones. Sí. Y probablemente sin alma. Y además está muerto. Como todos los personajes de Rulfo. Oye, ¿vas a partir tú con el tema? Sí, vamos a empezar con el primer tema. Con algo lento, ya que estamos solos. Sí, vámonos con algo lento, ameno, agradable. Evocador. Muy propio del desierto. ¿Ya? Así que nos vamos con un tema de Kansas, Dust in the Wind. Before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido, y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. El Llano en Llamas, de Juan Nepomuceno, Carlos Pérez, Rulfo Vizcaíno, esta noche en nuestra República de las Letras, con mi querido compañero revolucionario, Bernardo Cienfuegos. ¿Habías leído este texto, sí, Bernardo? Es muy lindo. Lo que pasa es que ese texto, esas descripciones de ese lugar... Lubina. Sí. Texto se llama... Sí. Estos otros relatos se llama Lubina, Claro. ¿cierto? Y el texto cuenta la historia de un profesor que está sentado en un bar, que se encuentra con otra persona más joven, claro. que empiezan un diálogo, le pregunta para dónde va y él le cuenta que va a Lubina. Entonces empieza la evocación de parte de este profesor del paso que él tuvo por este pueblo que él describe muy bien. Hay una gran descripción del espacio en este texto pequeñito que tiene 7 o 8 páginas y le cuenta cómo es Lubina, cuál fue su experiencia ahí. Claro. A mí me recuerda mucho, o bien en realidad, la primera vez que yo leí ese cuento, me transportó al tiro lo que es Comala. Las descripciones que hacen son Sí. tienen mucha relación con lo que la novela que crea 2 años después, o sea, que publica 2 años después más bien, tiene, porque es todo ensoñación, es todo nostalgia, es todo lo que alguna vez fue, pero que ya no es y que ya no se sabe si está. O sea, tiene mucha referencia ahí y es muy muy interesante también el juego porque constantemente está jugando con uno, juega con uno porque no es solamente la descripción de un lugar bueno o bello que tiene muchas cosas que se extraña, sino que además ese lugar podría haber sido cualquier lugar. Exacto. Y ahí nos transporta lo que es. Fíjate tú que yo noté que había algo muy interesante en la descripción de los personajes, y es que son todos estos personajes sin rostro. Sí. Ahora, y de ahí me pasé, porque yo traté de pensar a partir de imaginarme, y me di cuenta que en general en la producción literaria de Rulfo, sus personajes nunca son personajes con rostro. Claro. No somos capaces de, a no ser de decir que, no sé, que era un viejo profesor. Entonces nos tenemos que imaginar un viejo profesor, y eso me llevó a otra reflexión, que es esto de esta diferencia que algunos autores hacen, que algunos estudiosos y autores hacen, de esta distinción entre literatura y escritura, ¿no? O sea, Sí. cómo la literatura es esta producción que yo hago dentro de ciertos cánones o márgenes que para los que se ha establecido el ejercicio narrativo, y como la escritura es este ejercicio donde la producción está dada en el mismo texto. Sí. Es un texto que está fuera de los márgenes, Sí. y en realidad la producción está dada por la sensación, esta interrelación que se produce entre la lectura que hago yo como lector. ¿Te fijas? Cuando él dice viejo profesor, ¿cómo es que te dibujas estos personajes? Claro, porque uno termina de completar el cuadro. Y el cuadro, por supuesto, que lo completa ¿con qué? Con las cosas, con las experiencias, con las emociones que uno tiene. Que hace Y parte y la ese producción literaria. y es lo que decía recién, o sea, ese espacio físico que está parcialmente dibujado, se termina dibujando ¿con qué? Con, por ejemplo, hablando de un contexto propio, con la oficina salitrera en la cual habitamos, con la ciudad o el pueblo o la playa donde nosotros estábamos. O sea, se termina de completar con esas experiencias propias, y eso lo enriquece mucho. Pero, y eso es algo ¿Y que eso? te permite, es como que en forma continua el escribidor te está dando el pase, Claro. para que tú, mira, fíjate esto, a partir de esto que tú decías de Comala. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla.
Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre las piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué? Le pregunté, y ella se alzó de hombros. O sea, además, ¿sabes lo otro, Ver? Que nunca en un texto de Rulfo los personajes tienen un desarrollo que es personal. Exacto. Y de hecho, hay textos en los cuales los personajes terminan a media frase, o sea, el cuento termina a media frase, termina a medio camino y no se completa. Y uno queda con la sensación de, más que de vacío, más que de la falta del término, del cierre de esa historia, sino que queda con, ¿cómo? O sea, ¿cuánto hay? ¿Cachai? Es súper interesante. Ahora, hablando de Lubina y en general de varios espacios, y lo comentábamos también hace unos días cuando conversábamos acerca del texto, hablabas de que la esencia central de ese lugar, del llano, es la tristeza. Y me recordó mucho al inicio de Colmillo Blanco, de Jack London. Te lo decía yo, que también decía que el espacio era tan solitario, tan frío, que no bastaba describirlo de otra forma que si no fuera con tristeza, con la palabra tristeza. Claro, y además con un dejo de melancolía que es tan bello, mira. San Juan Lubina, me sonaba nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo, donde se han muerto hasta los perros, y ya no hay ni quien le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo. Y recordemos, usemos esa misma parte, esa misma expresión para lo que hace Rivera Letelier. ¿Te acuerdas que en los trenes van al purgatorio con este también, personaje? Y que también señala a Rulfo como uno de sus grandes referentes. Exacto. Lo que hace el personaje de Lorenzo, si no me equivoco, este último habitante de esta oficina. ¿Leoncio? Sí, es cierto, Leoncio, porque Lorenzo era el acordeonista. Este personaje lo que hace es evocar constantemente y decir que este espacio que a él evitaba ya no existía y solamente le queda la melancolía y el espacio abandonado. Claro, porque además es un juego con el tiempo que también uno lo ve en la narrativa. Claro. Una vez más, de grandes escritores como García Márquez, en la narrativa del TIT, eso sí es muy rulfiano, mira. Uh-huh. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron. Pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Claro. Y es un constante rememorar. En el texto, en el cuento que se llama Acuérdate, también los personajes hacen exactamente lo mismo. Tratar de constantemente obligarse al otro a recordar ciertas cosas que pasaron a otra hora. En un ejercicio que a uno pudiera parecerle que el único modo de existir, de permanecer, es la evocación. Exacto. Solamente existo y puedo permanecer en el tiempo en la medida en que evoco. O sea, es un personaje que está parado un cierto tiempo y que avanza, pero siempre mirando hacia atrás. Exacto. Nunca hay una proyección futura, nunca hay sueños en los textos de Rulfo. No hay reflexiones futuras. Todo tiene que ser, por eso yo te hablaba de que no habían desarrollo de los personajes. Claro. Es un estar y leer desde dónde estoy, pero desde elementos que son parte esencial, además de la naturaleza. No, aparte de que este texto, este cuento, es todo lo que te significa mucho a ti. Es la frase obligada cuando uno está leyendo ciertos textos o cuando está recordando ciertas cosas. Es la frase de Facebook perfecta. Ay, hay que decirlo. Hay que decirlo, porque ciertamente está lleno de lírica. Hay una poesía implícita que te invita a decir,
o simplemente suspirar. Ahora, es increíble, ¿eh? Fíjate que Rulfo son letras duras, llenas de belleza. Sí. Es absolutamente superior. Ya, y antes de ir al tema, quiero leerte el último trocito de este relato Lubina, que fue mi relato preferido y elegido. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque, según tú, ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Nada más que decir. ¿Sabes qué me recordó? Una vez, una de las primeras veces, hace años, en una conversación con el Marquito Franasovich, en el Mataprat, yo me acuerdo que alguien le preguntó, ¿por qué no te has ido de Antofagasta? ¿Cierto? Para proyectar su carrera pictórica. Y me acuerdo que él dijo, porque acá están los huesos de mi padre. Wow. Nada más que decir. Nada más que decir. Que soy filósofo. Lao Tse, Franasovich. Voy a ir con mi tema. Los voy a invitar y a partir de esta melancolía que nos inunda hoy día, Bernardo, y mientras toca el tema te invito a bailar. Perfecto. Ya, súper bien, bailemos. No ha parado de llover de Maná. Muy mojada, mirada triste está.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir los 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado al río. El Llano en Llamas de Juan Rulfo es el relato al que se refería Bernardo Cienfuegos es que somos muy pobres. Una polera de calidad que diga. Una polera gratuita y de calidad. Gratuita y de calidad. Es que somos muy pobres. Es el texto que revisamos hoy en la República de las Letras, programa financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018, con el autoauspicio de nuestra querida empresa Resomag, la empresa que sufre. La empresa que no entrega tristezas. Con el patrocinio de nuestra querida Radio Sol. Y con el cariño de tanta gente que escucha el programa, que postea, que nos acompaña, que nos entrega harto cariño a la gente que hacemos la República y sus alrededores. Sí, hartos cariños para ellos. De verdad los extrañamos. Han pasado ya varios días de que terminó Filsic y todavía los extrañamos. Queremos tomarnos café. Y todavía tenemos sueño. Todavía tengo la moto guardada. ¿Estás esperando? Estoy esperándola. La estoy esperando. A quien le caiga el casco que se lo ponga. Exacto. Y la chaqueta de cuero, por supuesto. Sí, el casco y la chaqueta de cuero. Claro, no, sí, ahí están. Esperan hasta que diga, vamos. Y así, tú eres como un Juan Preciado. Estás ahí esperando que venga una princesa. Probablemente. Te bese y te despiertes. Exacto. Y te saque de esta situación del sueño en que te ha metido Rulfo. O cuando menos me diga, estás muerto. Por y así, lo menos que te clarifique. Claro, que me clarifique cuál es la situación y así poder existir. No, pero al contrario, que en esta muerte me acompañe a pasear en moto. Oye, este relato con que tú empezabas el bloque se llama Es que somos muy pobres. Cuéntanos, Ver, de qué va. A mí me encantó este relato, porque aparte de que el título ya te marca una tendencia, o sea, te pone en un contexto inmediato. Claro, Rulfo te contextualiza así como, no creo que esto sea sutil en realidad, pero sí te toma y te dice, mira, de esto se va a tratar. Sí. Y uno dice, bueno, pero porque estamos hablando de la pobreza. Y parte este relato con tragedia. ¿Ya? Porque el eje central de la mayoría de estos cuentos tienen que ver con la tragedia, directa o indirectamente. Sí. Y pasa que en esta familia, en el cual uno de sus integrantes está narrando la historia, nos dice, bueno, se murió la tía Jacinta. Estábamos tristes, habían pasado 3 días, recién estábamos recuperándonos y de pronto se viene el diluvio. Y en toda esta batahola nos damos cuenta de que la vaca de mi hermana se la lleva al río, ¿ya? Y que más encima describe a la vaca que la vaca era muy buena para dormir. Era raro, así que muchas veces él mismo tenía que despertarla porque iba caminando con los ojos cerrados a comer y si no iba a chocar con los corrales y cuestiones por el estilo. Y resulta que en este juego nos va contando de que llueve tanto que el río empieza a crecer, que se lleva, por ejemplo, un tamarindo, que era el único que había en este pequeño pueblo, que también no se sabe si se lleva o no al pequeño ternero que tiene esta vaca, y las razones de la trascendencia de la vaca serpentina eran porque era la única forma que los padres supuestamente tenían para que su hija no siguiera el mismo camino de sus otras 2 hermanas, de una vida ligera y libertina.
Es más, te voy a leer Es ese más. texto. A mí que me encantan las letras de Rulfo. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa. Y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas era que ya eran rezongonas. Y tal luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Cuando salían hasta de día. No, después salían hasta de día. Iban a cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban, en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. ¡Guau! ¡Qué nota! Yo debo decir que ese fue uno de los textos más notables. Claro. Me encantaron las hermanas de la chiquilla de la vaca. Sugerente, de la chiquilla, ¿cómo se llama la chiquilla? La dueña de la vaca, Tacha. Sí, Tacha, la niña Tacha. Tacha, que era una adolescente, ya que es Sí, descrita... que no era como estas No, hermanas revolconas en no. los corrales. No, sus hermanas que eran grandes, que el papá las había echado porque ya no sabía qué más hacer con ellas. Eran retobadas. Retobadas. Qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Cuando tú hablabas recién de la cosa del lenguaje. Sí. Qué bonita palabra. Retobadas. Sí, y de hecho dice, pero andan de pirujas. ¿Y eso ¿Qué tal? ¿Qué No, significa? ¿qué tiene que ver con lo mismo de retobadas, de libertinas, de Andan dedicadas? pirujas. O de- sea, ¿podríamos decir que tú andas de pirujo a veces? Depende. Si la moto está cerca, probablemente. Ahí te pones piruja. Sí, sí. Mira, Sí, si me mandan mensajes por interno con respecto al tema de la moto, sí. te mandan mensajes, Bernardo, las chiquillas de la República. Son secretos de Estado, eso no se pueden compartir. Eres un damo. Sí, No a tienes veces. memoria. Sí, sí. Pero a mí me llama, mire, lo más gracioso de todo es que todos sabían respecto al tema de la pobreza en este cuento. Y además estaban tan conectados con la situación de que incluso la misma chica, la misma Tacha, llora porque se le fue la vaca en el río, ¿ya? Y el papá dice, ojalá no se le haya ocurrido pasar al ternero hacia el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja y mamá no quiere. Ah. O sea, todos sufrían por la vaca, la niña llora, está todo... Claro, pero la todo vaca, revuelto. esta narración de la vaca, ¿sabes qué? Uno no suele ver personajes femeninos muy desarrollados en Rulfo. Claro, ¿Ah? sí. Pero en esta narración en particular, el asunto del diluvio, de la vaca y la tragedia, incluso yo te diría, Bernardo, de la pobreza, es un poco un pretexto, porque entra en una tipología femenina que es la narración. Mira lo que dice acá. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían ni reverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ella llora y dice que Dios las ampare a las dos. Sí. ¿Te das cuenta? Mira, hay varios femeninos súper fuertes. La mamá, en este estereotipo, ¿cierto? Claro. Del año 40 o 50, ¿cierto? Esta mamá de la sierra, creyente, ignorante, aferrada a la religión desde un modo medio sobrenatural, ¿te fijas? Claro. Y adjudicando, y no entendiendo por qué. O sea, no entiendo una cuestión natural, que es esta cosa de que las chiquillas están en edad de merecer, las hormonas las tienen a tope y lo único que quieren es revolcarse por ahí Claro. con quien sea. Y de hecho, en la parte final del libro, spoiler alert, de este texto dice, yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y, mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha. Y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Claro, te O fijas sea, que todo apunta a que... todo apunta que en el fondo, acá Rulfo está hablando de la mujer de la sierra que le tocó no conocer, en definitiva, porque
como cuando contábamos que Rulfo había ingresado a este orfanato que tenía características militares, o sea, no militares, sino que, o sea, no fue como el Instituto Leoncio Prado donde estuvo Vargas Llosa. Claro. Esto era una verdadera cárcel. Sí. Así lo refiere Rulfo. Sí. Además, Rulfo dice que fue esa cárcel de niño al que llega en su calidad de huérfano, el que le imprime este carácter melancólico y que donde él queda triste de por vida. Claro. Bueno, a propósito de la tormenta que está empezando a armar Hércules. Hércules el diluviano. Sí. Y a propósito de la pequeña Tacha y su vaca perdida, nos vamos con un tema del grupo Cheap Trick que se llama The Flame. Sol. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep, I'm in deep fire, in way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Watching shadows move across the wall feels so frightening. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo no lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. El llano en llamas del gran escritor mexicano, escritor, guionista y fotógrafo y agente de aduana mexicano Juan Rulfo, es el texto en que ya nos encontramos en el cuarto bloque en nuestra República de las Letras. El relato al que pertenece el fragmento que les leía se llama No oyes ladrar los perros, Fernando. ¿Quieres que te cuente de qué va? Cuéntenos. En No oyes ladrar los perros básicamente se trata de un hombre que va al rescate de su hijo, que es un bandolero, ¿cierto? Que ha sido caído en un atraco, y lo carga en sus espaldas y empieza a caminar con él para que pueda ser salvo. Y en el intertanto, ojo, que es súper interesante porque esto transcurre en la sierra, pero todo es tránsito. Todo el relato, que son 3 o 4 hojas, que es muy breve, todo el relato transcurre, es este tránsito, ¿cierto?, de este hombre cargando, mira el símbolo, cargando en el hombro a este hijo, que como él dice el fragmento, como bien dice el fragmento, solo ha significado por él vergüenza, y lo hace en cumplimiento de este compromiso que él hizo con su mujer muerta, claro, ¿cierto?, de que lo iba a cuidar. Claro. Sí, de hecho, ampliando un poquito más ese tema, yo creo que cuando menos la mitad de los cuentos, de los 15, y que pasan a ser 17 sí, cuentos en total, del Llano en Llamas, todos plantean el concepto de tránsito. Por ejemplo, el cuento El Llano en Llamas trata del tránsito que tienen estos grupos de revolucionarios con respecto al tema de el ir quemando sí, los pequeños poblados que estaban en este sector. Especialmente hay un movimiento. Especialmente hay movimiento. En el cuento, por ejemplo, Nos han dado la tierra, también hay un movimiento en Lubina. En Lubina se trata de este hombre que se está trasladando hacia el lugar. Exacto. En el que somos muy pobres hay una cuestión temporal también sí, de movimiento. O sea, todo tiene esta sensación, este movimiento donde el eje central es la tierra. Y la tierra que tiene siempre características muy particulares, que te acoge, que te rechaza, que te premia, que te castiga, que te imponen, y que finalmente funciona todo como un espacio que nunca te deja en paz. No hay cuentos que te hablan de la paz y la tranquilidad. Permanente en la literatura de Rulfo, siempre la tensión. Justamente, y es muy extraño, porque fíjate que hay tránsitos que son espaciales, sí, hay movimiento, pero nunca hay un desarrollo, nunca hay un tránsito de los personajes, nunca el personaje se convierte en un otro, claro, nunca hay una transformación, que es lo mismo que se ve en su novela Pedro, sí, Páramo. No hay los personajes no se van transformando a medida sino que hay una narración de tipos que están instalados y donde hay cierta resignación. Claro, son muchos personajes que son planos, que son estáticos, que no se mueven en cuanto a lo que son. Que tienen pasiones, pero están resignados. Por ejemplo, recién en el texto que tú traías recién, en Éramos tan pobres. Claro, que somos muy pobres. ¿Ah? Es que somos muy pobres. Es que somos muy sí, pobres. Por ejemplo, estas hermanas están ahí. Y cada mañana, o sea, el problema que tienen las mamás no es que ellas quieran partir a otra parte porque quieran ser no, el problema es que ellas se levantan todos los días y se van a los corrales y se revuelcan y eso, y tú tienes una sensación como de purgatorio, sí, como que vas a estar ahí eternamente, sí, en aquello. Sí. Que yo creo que tiene que ver con la sensación y la percepción que tenía Rulfo con respecto al espacio que habitó. Porque yo creo que es eso. Ahora, él quedó instalado en este espacio, sí, de la niñez. Ahora, lo que es llamativo
y es en parte también una interpretación mía, es que los relatos no son testimoniales en cuanto a Rulfo, sino que son testimoniales en cuanto a la observación que hace Rulfo y a la interpretación que hace él con respecto a su espacio. Eso es distinto, y eso también lo marca dentro de un modo distinto de narrativa, ¿cachai? Que no se trata de que él se apropie de otras historias, sino que él se pone en otro plano Sí, para conversar es un el tema. tipo, es un escritor espectacular. Extraordinario. Mira, bueno, en este texto que yo les comentaba, que no oyes ladrar los perros, bueno, él a medida que va cargando a este hijo, ¿cierto? Tiene este verdadero monólogo o soliloquio, o sea, no es un monólogo, el padre, ¿cierto? Con este hijo que carga no solamente físicamente, sino que en el fondo lo que muestra es que también lo carga, porque Claro. el chico ha sido un problema y que lo hace en el compromiso que tuvo, que también hay un modo de ser que muestra en el cumplimiento de la palabra, Claro. que está muy afincado en principio del siglo XX, Sí. o la primera mitad del siglo XX, cuando la palabra tenía verdadero valor. Y por ejemplo, y vuelve a esta beta lírica, por ejemplo, le dice: me acuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya habías acabado la leche de ella, no tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia en la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte, creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató, y tú lo hubieras matado otra vez si yo hubiera estado viva a estas alturas. Ay, no, yo me quedo hoy día con el concepto que tiene Rulfo en cuanto a lo que es el relato en sí mismo. O sea, no podemos desprendernos de esta mirada que nos entrega, que es muy propia, pero que también que está tan cargada de emociones y que te da también el espacio suficiente para que tú puedas completar con tus propias emociones esos relatos. Porque, por ejemplo, te puede parecer muy divertido este tema con las dos hermanas, y que un poco rompe el esquema con respecto a esta niña que se le pierde la vaca, porque debería ser algo triste, pero sin embargo esta pobreza se rompe con respecto a estas figuras. O también con la melancolía que te produce Luina, o las situaciones que te producen de tensión con estos tipos que van migrando hacia un espacio que va a ser de ellos, que es un pedazo de desierto básicamente, pero que no les sirve para nada. Y así Rulfo es el tránsito en el cual te involucra, no solamente en cuanto a lo intelectual, a lo mental, sino que también en lo emocional. Eso es el gran valor personal que le doy yo a Rulfo, porque sus letras, porque sus temas, porque incluso las palabras que uno no conoce del todo en cuanto a contexto tienen un sentido. Y se contextualizan solitas. Sí. ¿Eh? Yo quiero rescatar en relación a Rulfo, bueno, primero su prosa lírica, que la verdad es que me enloquece. Es un placer leer a Rulfo, leerlo tranquilo, de madrugada, pero además lo claro que queda la distinción entre el oficio de escribidor y el hacer literatura. Que no es que uno esté por sobre otro, pero acá, como tú decías, en el ejercicio escritural hay una producción que está dada por el mismo texto. Claro. Y ahí no cabe más, o sea, no, de verdad es cuando tú alcanzas estas cumbres y que quienes lo han referido como un gran referente buscan, pero yo tengo la sensación de que nadie más grande que Rulfo. Bueno, mi querido, esperamos que niño Cristian se mejore de la peste. Sí. Le mandamos cariños. Nanay en su guata llena de manchas de sarampión. Exacto. Le damos muchas gracias a Reinaldo Arenas, más conocido en el ambiente revesteril como Hércules, y a ti, mi queridísimo amigo, que me acompaña en todas las cosas malitas que me pasen. Además de darte muchas gracias por estar. Te digo que nos vemos la próxima semana. ¿Con qué texto? ¿Con cuál nos íbamos? ¿Con Eloy? Eloy de Carlos Droguet. Sí, vamos con Eloy. Y esta ha sido La República de las Letras.
cariños, que descansen. Muy buenas noches. Un abrazo, que estén bien. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.